Este es el mensaje número 5 de Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios. Nuestro tema lleva por título los dones iniciales de los santos. Los dones iniciales de los santos. Y les invito a que vayamos a nuestra lectura bíblica de esta tarde. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Vamos a leer hasta el 9. Dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, entonces decíamos que este es nuestro mensaje número 5 de 1 Corintios. Y nuestro tema, dijimos, los dones iniciales de los santos. Así vamos a poner los dones iniciales de los santos. Nuestro versículo clave es el versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos debemos saber que la venida de Cristo para la venida de Cristo se tiene que estar preparado. Cuando nosotros también leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor, y él dice en el 5:23, él dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a estos dos versículos, tenemos que estar irreprensibles. La manera de estar preparados entonces, de acuerdo a Pablo, porque él lleva consistencia a su hablar, y es de que nosotros, hermanos, seamos irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ahora, fíjense cómo dice el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios, ellos estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿realmente ellos estaban preparados? Y de acuerdo a los contextos, a lo que ya hemos hablado hasta aquí, los corintios, ellos no estaban preparados, aunque ya tenían la posición, porque ellos eran santificados posicionalmente en su espíritu, pero no han sido santificados completamente, porque no eran irreprensibles, porque Pablo les reprendió. Por eso él dijo: ustedes son carnal, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo, porque ellos estaban divididos. Entonces ellos faltaba ser irreprensibles en su alma y en su cuerpo, para que entonces así tuviera una preparación totalmente, y así preparar o estar esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos saber que la salvación de Dios es una salvación tan grande, es una salvación que abarca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, debemos saber cómo es que Dios nos salva a nosotros. Es por eso que muchos cristianos no han entendido cómo es que Dios trabaja en su salvación, y algunos de ellos dicen que el Señor, que para muchos cristianos que la salvación se pierde, y otros dicen que no. Pero nosotros debemos saber cómo Dios nos salva. Primeramente, hemos hablado ya que salva nuestro espíritu. Luego viene el proceso de que salva nuestra alma, y eventualmente Él salva nuestro cuerpo.
Entonces, lo que Dios desea con su salvación es que nosotros nos desarrollemos para que entonces sí, primeramente nos manifestemos o primeramente Cristo se manifieste en nosotros. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la venida del Señor tiene tres aspectos? Es en, por y con. Entonces, lo primero que Dios desea es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Eso es que Él venga primeramente en nosotros, de nuestro espíritu a nuestra alma y de ahí a nuestro cuerpo. Es lo que Dios quiere. Entonces, eso nos prepara a nosotros para la venida. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:7 que a ellos no les faltaba ningún don porque eran cristianos genuinos, eran verdaderos creyentes, y dice que ellos estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya hemos hablado que cuando dice Pablo de que nada os falta en ningún don, o sea que a ellos no les faltaba de esos dones que hemos hablado, que eran dos, que son dos dones. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos da al comenzar nuestra vida cristiana dos dones. Y esos dos dones dijimos que es el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo. ¿Qué hicimos nosotros para poder recibir estos dos dones? De acuerdo a lo que hemos hablado, tanto la vida eterna como el Espíritu Santo es un regalo para nosotros. Empecemos hablando de lo que es el don de la vida eterna. Vamos a ir a Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y ahí dice Pablo a los romanos, él les escribe lo que es la vida eterna, porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la vida eterna, o aquí habla de dádiva, es un regalo. Amén, es un regalo. La vida eterna como un regalo que Dios nos da a nosotros, porque dice más, la dádiva de Dios es un regalo de Dios para nosotros, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna, cuando habla de la vida eterna, está hablando de la vida de Dios. O sea que lo que Dios nos regaló es su vida, es su naturaleza. Y dice además que esa vida es eterna porque no tiene principio ni fin. Eso es lo que Dios nos ha regalado. Eso es lo que Dios está ofreciendo, es el regalo que Dios está ofreciendo a todas las personas. Gracias a Dios que nosotros ya lo recibimos, así como los corintios, ellos, por eso Pablo les dice que no les falta en ningún don. Esta vida eterna es algo que no tiene principio y fin, es algo que nunca se acaba. Es un regalo de Dios para nosotros. Miren, para dar un regalo no es lo mismo un regalo que un salario. Un salario es porque esa persona merece ese salario porque trabajó, hizo méritos para poder recibir un salario. En cambio, un regalo no. Un regalo, su nombre a sí mismo se entiende, te lo estoy regalando, no es porque tú lo merecías. Entonces, Dios es tan maravilloso porque de acuerdo a Romanos 6:23 que leímos, nuestra paga es la muerte. En vez del regalo es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos morir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es nuestra paga, esa era nuestra paga. Pero Dios dice que Él nos da un regalo. En vez de que nosotros muramos, Él nos da un regalo, y el regalo es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es maravilloso, hermanos, porque a veces nosotros, los humanos, rápido, nosotros damos regalo a quien nos cae bien, a los que hacen un mérito, ¿verdad? Sin embargo, Dios es el único que hace esto. En vez que nosotros merecíamos, nuestro pago es la muerte. Sin embargo, Dios dice: yo te regalo, en vez de la muerte, yo te regalo la vida eterna. Y Dios así es, porque aunque nosotros nos portemos mal, Él dice que nos regala la vida eterna. Por eso Él dice en Efesios 2:1, Él dice:
y Pablo ahí escribiendo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios. Muchas personas no conocen a Dios. Muchos, cuando usted le comparte la palabra, se sienten indignos, culpables, sienten que no merecen esto que estamos hablando, la vida eterna. Pero Dios dice en su palabra que Él así arregló su plan. Él hizo un arreglo divino. Nosotros ya hemos leído muchas veces en Génesis, y en Génesis se nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, porque Él dice, Él creó, Él hizo, porque dice en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre. Y luego también dice, y creó Dios varón y hembra. Entonces, cuando Dios los crea, los hace y los pone en el huerto, miren lo que Dios dice. Los trae y los pone al huerto y le dice, ¿saben qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben de comer. No deben de comer. Pero fíjense, pues, porque ¿por qué Dios les dio ese mandato, esa prohibición? No sé si está bien dicho. ¿Por qué Dios les prohibió que a ellos que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y sabemos que, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el hombre? Ellos comieron. En otras palabras, cuando Dios dijo, no coman de ese árbol, lo que Él realmente estaba diciendo, coman. Porque así es el plan de Dios. Ya hemos dicho que la soberanía de Dios que Él crea, corrompe y restaura. Y hay un versículo que me llama la atención, porque si nosotros decimos que Dios no sabe, miren lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice, tenemos que poner atención a este versículo porque dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense lo que dicen. Si usted dice que no peca, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él ya sabe que nosotros vamos a pecar. Él ya sabe, por eso en otras ocasiones hemos dicho que el Señor murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque díganme ustedes si Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a comer del fruto prohibido. O sea que Dios sabe, hermanos, porque Él así arregló el plan. Nosotros no lo comprendemos. Por eso a veces nos asustamos con las cosas. Y estábamos meditando y realmente lo que estamos hablando, Dios lo hace ver a nosotros. Por ejemplo, ustedes le dicen a sus hijos muchas veces que no hagan esto, que no coman esto, o que no hagan cierta cosa, que no coman cierta cosa. Pero ustedes saben de antemano que ellos lo van a hacer. Por eso, por ejemplo, si usted le dice a su hijo que no quiero que llegues muy noche, quiero que llegues a las 10, pero usted sabe de antemano que su hijo no va a llegar a las 10, o quizá algunos pueden llegar, pero usted sabe que ellos no van a llegar a ese tiempo, porque usted también fue hijo y hacía lo mismo, y estoy seguro que sus papás lo sabían porque también ellos fueron hijos. Entonces, en otras palabras, en Génesis, lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva cuando les dijo que no comieran de ese árbol, realmente lo que él estaba diciendo, coman, porque mi plan es de que ustedes caigan. Recuerden, esto no tiene que asustarnos. Yo creo que hasta estas alturas sabemos que así es la soberanía de Dios. Él crea, corrompe y restaura. Dios no se asusta con nosotros. El que tiene más hijos desobedientes es Dios. Y por eso nosotros debemos aprender de Dios y no asustarnos si tenemos hijos desobedientes, hijos drogadictos, hijos ladrones, hijos borrachos, porque ellos también son hijos de Dios. Muchos de nuestros jóvenes que de repente se salen y andan en malos pasos, muchos de ellos ya fueron bautizados, ya creen, ya recibieron los dos dones, recibieron la vida eterna y tienen el Espíritu Santo ahí. Pero de repente ellos salen de eso. Pero Dios no está preocupado. Nosotros
Estamos preocupados porque no queremos que ellos sean así, pero ¿de dónde viene usted? Usted como papá, dígame si usted no viene, muchos de nosotros los padres venimos siendo en nuestra vida pasada, quizá fuimos drogadictos, mentirosos, borrachos, ladrones, no sé, muchas cosas hacíamos nosotros. Sin embargo, aquí estamos. Dios, Él no se asusta ni está preocupado porque Él dice que de ese ladrón, de ese borracho, de ese drogadicto, Él lo puede cambiar. Ustedes que ya son adultos, hermanos, que están escuchando en esta hora, díganme si Dios no los ha cambiado a ustedes. Ustedes eran, muchas de esas cosas practicaban, pero ahora Dios los ha cambiado. Y si Dios lo cambió a usted, Él también puede cambiar a su hijo. Dios sabe que a causa del pecado, porque Él dijo, el día que tú comieras de este árbol, ciertamente morirás. Por eso leímos en Romanos, ¿verdad? Que dice que como dice el que leímos Romanos 6, 23, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, el don, ese don. Entonces Dios sabe que el hombre debe morir, pero recuerden que Él hizo un arreglo divino. Y ese arreglo divino no es una improvisación de Dios, es algo que Él hizo, lo arregló desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él viene ahora y se encarna y viene a ser, toma el lugar del hombre. En vez de que el hombre muriera, Él toma ese lugar y muere en la cruz, muere por ellos, los redime. Entonces, y los levanta y les da su vida, le da los dones. Y es con un propósito. Por eso Él nos asusta. Por eso esto es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría de nuestro Dios? Porque Él tiene cuidado de sus hijos. En otras ocasiones hemos dicho que nosotros, al hacer un plan, siempre buscamos o tratamos de esquivar los obstáculos. No ponemos obstáculos en nuestros planes. Sin embargo, Dios pone obstáculos. Y esa es su soberanía. Ahora, nosotros, ahora Él pide que solamente creamos en Él. Y veamos que la posición que Él nos da a nosotros de que seamos llamados santos. Ahora esa es la posición, porque Él nos santificó en Cristo Jesús. Debemos de declarar, hermanos, que aunque somos mal portados con Dios, porque nos portamos mal con Él, a pesar de que ya no nos falta ningún don. Sin embargo, Él nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Porque somos sus hijos. Por eso en 1 de Juan 1:9 dice Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, no miente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Acaso no los papás perdonan a sus hijos? A pesar de que los hijos les hagan cosas malas una y otra vez, pero los papás nunca pueden decir que ya no los quieren. Por eso Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esos hijos que vinieron a ser mundanos, esos hijos que venimos a ser mundanos, Él nos amó a nosotros. Y por eso dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense pues, o sea, para merecer la vida eterna no necesitamos portarnos bien o hacer ciertas cosas religiosas para recibir la vida eterna, sino que aquí dice que es solamente por creer en el Hijo. Por eso Pablo en 1 Corintios le llama a los hermanos en Corinto que ellos eran carnales, mundanos, les dije la otra vez, inmaduros, niños en Cristo. Pero en el versículo 1, en el capítulo 1 y 7, el versículo 7, él dice que ellos son hijos de Dios, que ellos no les falta ningún don porque Dios les dio a ellos la vida eterna, les dio el Espíritu Santo. Entonces debemos de dar cuenta que no depende de nuestra santificación y no es porque nos portamos bien que Dios dice que somos llamados santos.
Porque dice Juan 3:16, si nosotros, que si nosotros creemos, nosotros no nos vamos a perder. Ahí dice, porque para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero recuerden que estamos hablando de la salvación de nuestro espíritu, no se vaya usted a confundir. Entonces, porque si no, los hermanos van a decir, entonces podemos hacer lo que queramos. No estoy diciendo esto. No, para los dones iniciales no es por méritos propios, no es porque nos portamos bien, no. Para que Dios, hermano, nos dé los dos dones que dijimos, la vida eterna y el Espíritu Santo, no es porque nos portemos bien, porque recuerda, pues te dije Efesios 2:1, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero estamos hablando de la salvación de nuestro espíritu, porque por eso dice Pablo también en Efesios capítulo 2 que por gracia sois salvos, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Estamos hablando de eso porque todavía no estamos hablando de la salvación del alma ni del cuerpo, porque eso es más profundo. Entonces, pero estamos estamos hablando de la salvación de nuestro espíritu. Estamos hablando de la salvación de nuestro espíritu y dice que solamente por creer en Dios nuestro espíritu es salvo. Solo por creer, hermanos, dice Juan 3:16, que ya no nos perdemos, que ya no nos van a echar al lago de fuego. No, muchos cristianos no saben que el creer es clave para recibir la vida de Dios en nosotros. Desde el momento que nosotros decimos que creemos en Cristo, estamos llenos de la vida eterna en nuestro espíritu y de ahí ya no nos van a mandar al lago de fuego. Miren, hay un canto que de repente me enchina la piel cuando lo escucho, porque dice que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, porque es cuando ya estamos con Él. Y nuestro nombre va a aparecer ahí porque fuimos salvos de nuestro espíritu. Y dice, cuando llegue ese día, hay un canto que dice, no sé qué decir. No, sí vamos a saber qué decir, porque estaba yo meditando esos alabanzas que de repente cantamos y no sé si gritar. No, sí vamos a saber, porque vamos a llegar ahí y cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros le vamos a decir, Señor, siempre creí en ti. A veces traté de dejar de creer en ti, pero no pude, siempre creí en ti. Y Él nos va a decir, sí, por creer en mí es que te di la vida eterna. Oh, eso es maravilloso. No solamente te di la vida eterna, te di el don del Espíritu Santo, te regalé la vida eterna por creer en mí. Oh, bendito sea nuestro Dios. Amén. Ninguna persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador personal, como el perdonador de sus pecados, se va a perder. Es lo que estamos tratando de decir, porque los corintios, ellos son santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Amén. Hermano, esto que estamos hablando, Dios lo dice en su palabra. Él no es mentiroso. Si Él fuera mentiroso, entonces todo esto sería algo falso, pero Dios no miente. De hecho, en Números 23:19, Él dice, ahí dice, Dios no es hombre para que mienta. Si esto fuera de un hombre hacia nosotros, quizás sí, porque el hombre, como hombres mentimos. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Sí, lo va a hacer. Si dice que Él nos salva y no nos echa al lago de fuego solamente por creer en Él, bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Cómo es que nosotros que sabemos que tenemos la vida eterna? También primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es importante que nosotros veamos que el Hijo es Dios, es el Dios encarnado en nosotros por el Espíritu. Porque ¿cómo es que nosotros venimos a tener al Hijo? Porque el Hijo mora en nosotros, Él vive en nosotros. En los contextos, los versículos 10 y 11 dice que el que cree en el Hijo de Dios, si crees en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso. O sea que tenemos esa experiencia ya en nosotros. Tenemos esa vida, ese testificar en nosotros. Dice, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Por eso, primera de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos, por el creer tenemos al Hijo y al tener al Hijo tenemos la vida eterna. Todo aquel que tiene al Hijo de Dios, jamás, jamás de los jamases lo van a mandar al lago de fuego. Entonces, podemos decir que el que no tiene al Hijo de Dios va directo al lago de fuego. Entonces, recuerden pues cuando estemos ahí con el Señor y vamos a decir, Señor, yo creí en ti. Hermanos, un verdadero cristiano puede tratar de dejar de creer en Él, pero no puede. No puede. En mis inicios como cristiano, yo dudaba de eso. Tenía dudas de que si realmente era salvo o también llegaba, o a lo mejor yo no nací para esto. Pero un día alguien me ayudó a mí y me dijo, ahora, si tú tienes esa duda, entonces intenta dejar de creer en Dios. Y si tú puedes dejar de creer en tu Dios, en Cristo, entonces nunca fuiste cristiano, nunca fuiste escogido y predestinado. Pero traté de hacerlo y gracias a Dios que yo no puedo dejar de creer en Él. No puedo dejar de creer en Cristo. Amén. Yo no me veo haciendo otra cosa. Esto es lo que yo puedo, al contrario, cada día más creo en Él. Amén. Entonces, todo esto que estamos hablando es para que nosotros vivamos seguros de lo que estamos haciendo. Porque solo por creer en Cristo somos hijos de Dios. Y Él nos ha hecho por eso dice, y dice también primera de Juan, ¿no? Que dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho sus hijos. Amén. Entonces, como hijos de Dios, Dios nos da los dones iniciales. Son dos, dijimos. ¿Cuáles son? El don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, ya leímos en Romanos 6:23 que la dádiva, el don que Dios nos da es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero también dice que nos da el don del Espíritu Santo y lo dice Hechos 2:38. Pedro le dijo a los hermanos ahí, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ya sabemos que cuando habla del nombre de Jesucristo, estaba hablando a los judíos que no habían sumergidos en Cristo, solamente tenían al Padre, pero no conocían a Jesucristo ni al don del Espíritu Santo. Pero es palabra para todos también, o sea que a nosotros, los gentiles, de hecho no teníamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu, y por eso tenemos que ser bautizados, metidos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Pero a los judíos, cristianos judíos, primeramente, ellos solamente tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo porque ellos ya estaban metidos en el Padre, pero acá es para que ellos sean bautizados en el nombre de Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, todos metidos, bautizados en el Dios triuno, así nosotros ahora los gentiles. Entonces hay dos cosas que vemos que Dios nos da. Repito nuevamente. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, creemos porque es por creer que somos cristianos, entonces Dios nos da los dones, que es el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Recuerda, desde que el momento que creemos en Cristo, desde ese momento nuestro espíritu humano recibió la vida eterna de Dios. Ya tenemos vida eterna, por eso Pablo también le dice a Timoteo, echa mano de esa vida eterna que está en ti. Pero aparte de eso tenemos a Dios como el Espíritu Santo dentro de nosotros. Fíjense cómo Dios nos capacita a nosotros, hermanos. Amén. Por eso muchos hermanos a veces confunden a los hermanos porque dicen, mira, ya creíste, ya te bautizaste en agua, ahora viene el siguiente paso que es ser bautizado en el Espíritu Santo. Hermano, entonces debe haber un tiempo, debe haber
algo que tú hagas para que recibas el Espíritu Santo. Hermano, es un regalo, es un don que Dios te da. Y de eso se da desde el momento que nosotros creemos. Amén. No es de que yo tengo que esperar otro tiempo. Los primeros cristianos, sí, los primeros discípulos, sí, tuvieron que esperar porque el Señor les dijo, no hagan nada, vayan y esperen porque va a venir la promesa. Porque ellos ya habían recibido el Espíritu esencial en Juan 20:22, pero después en Hechos 2, ellos reciben el Espíritu que se derrama sobre ellos como poder, porque necesitamos los dos aspectos del Espíritu. Pero, y ya de una vez que ellos recibieron, porque se tenían que cumplir los tiempos, ahí sí. Pero de ahí, hermano, ellos transmitían eso en cada hermano que venía después y los transmitían porque para recibir la vida eterna, el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo es solamente por creer. Y no necesitas esperar mucho. Si tú crees, hermano, no es por tu buen comportamiento, no es porque ya eres un cristiano maduro, sino que solamente por creer. Amén. Entonces, el don del Espíritu Santo es el segundo don, el segundo regalo que Dios da. Por eso en 1 Corintios 1:7 dice Pablo, de tal manera que no os falta ningún don. Y dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, te pregunto a ti, ¿a cuáles dones se refiere aquí? No está hablando de los dones milagrosos ni los dones por madurez. Está hablando de los dones iniciales, que es el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos como cristianos, empezamos nuestra vida cristiana, Dios nos da esos dos dones a nosotros. Por eso dice Pablo, no les falta nada de eso. No les falta ningún don. Amén. Ahora, notemos que aunque no nos falta ningún don, pero si no tenemos cuidado, como los corintios nos puede pasar, de hecho nos ha pasado, porque es la fotografía de la iglesia, podemos ser carnales y podemos ser niños en Cristo. Y podemos tener los dos dones. En la foto que nos está presentando Pablo aquí, es que a los corintios no les faltaba ninguno de esos dos dones. Y es más, dice ahí que ellos estaban esperando pues la manifestación, es decir, que Cristo regresara a esta tierra. Y así están la mayoría de los cristianos de hoy día, hermano. Ellos saben que son cristianos, es lo bonito, ¿no? Que ellos saben que creyeron en Cristo, que son salvos y que están esperando. Es más, muchos de ellos cantan que quieren ir al cielo con el Señor. Pero espérate, porque antes de eso necesitamos una preparación. Porque no podemos nosotros, hermano, participar en lo que viene, en la manifestación del reino que viene, si somos carnales y niños en Cristo. Y por eso Pablo le estaba despertando a los corintios que esa situación, que esa condición lamentable, deplorable que ellos vivían, eso no los capacitaba para que ellos estuvieran esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso se necesita ser irreprensibles. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros hoy? La fotografía lo dice. ¿Por qué hoy en la actualidad hay muchos cristianos carnales y niños en Cristo? ¿Por qué? ¿Qué nos falta a nosotros entonces? La fotografía nos tiene que decir qué es lo que nos falta a nosotros. ¿Y sabes qué? Los corintios, ellos no estaban interesados en crecer. Ellos estaban más ocupados en decir que eran de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo. Había disensiones, contenciones entre ellos. No se llevaban, había división entre ellos. Amén. Ellos no estaban interesados en crecer. Ellos no estaban orando por una palabra sólida. Y por eso ellos no crecían, no maduraban. Por eso Pablo tuvo que escribirles una epístola y decirles que ellos eran carnales y niños en Cristo, hermano. Por eso esas son palabras serias, porque en otras palabras él le estaba diciendo, son mundanos, son inmaduros. Amén. Entonces, 1 Corintios 1:8 también leamos, dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que está repitiendo dos expresiones, que es ser irreprensibles. Necesitamos, hermano, estar irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos que tenemos que ser irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces debemos darnos cuenta que la salvación que Dios nos ha dado no es algo sencillo, porque uno puede tener los dones iniciales, que es la vida eterna y el Espíritu Santo, porque creímos, porque esa es nuestra posición. Pero eso no indica que seamos irreprensibles en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso el versículo 9 dice, fiel es Dios, o sea, Dios no miente, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que entendamos que también fuimos llamados a la común unión. ¿Qué es comunión? Es que nosotros fuimos llamados a tener, para tener común unión, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios. En esta misma epístola de los Corintios, en 1 Corintios 6, 17, dice que, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, lo que Pablo quiere que entendamos también es que estamos en comunión con el Señor. O sea que nos hicimos uno con el Señor en nuestro espíritu, porque Él entró en nosotros, entonces, porque tenemos al Hijo, porque creímos, entonces somos uno con Él. En cuanto nosotros creímos, Él entró en nosotros y nosotros tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, y entonces eso se hizo un matrimonio, somos un matrimonio con Él. Cuando nosotros nos casamos con nuestra pareja, nos hicimos un espíritu con ella. Y eso es la unión común. Entonces, notemos pues, así como dice Dios que ya no serán dos, sino una sola carne, está hablando de nosotros también de con Dios. Entonces, notemos, hermanos, notemos algo aquí que el problema ahora de nosotros en la parte espiritual es que no nos casamos con un humano, porque un humano miente, un hombre miente, sino que nos casamos con alguien que es divino humano. Nosotros estamos casados con Dios en nuestro espíritu, nos hicimos uno con Él. Estamos casados con Dios, pero recordemos que Él es divino humano. Nosotros no nos casamos con alguien que es de esta tierra. Si fuera así, buscaríamos las cosas terrenales. Pero por eso Pablo dice que no pongamos nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Por eso todo lo que estamos hablando es profundo y aún misterioso. Porque nosotros, hermano, estamos casados con alguien que es celestial. Estamos unidos con Él. Pero como nosotros siempre andamos divagando como los corintios, porque la fotografía lo dice, nosotros caminamos en esta tierra como terrenales, vivimos como terrenales mucho tiempo de nuestra vida. Quizás solamente las horas de las reuniones, ese tiempo es cuando nosotros vivimos como celestiales, porque nos ayudan a que nosotros veamos nuestra posición celestial de que somos espirituales. Pero de ahí nosotros nos perdemos, hermano, y otra vez volvemos a lo terrenal. Hermano, debemos saber que nos unimos con alguien que es divino. Nosotros tenemos una unión espiritual con Dios, por eso leímos 1 Corintios 6, 17 que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En nosotros se tiene que notar esta unidad, ese matrimonio. Se tiene que notar ese contrato que hicimos, que hubo entre Dios y nosotros. Por eso en 1 Corintios 1:6 también Pablo dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, porque Pablo llegó dando testimonio de lo que es Cristo en él. Debemos de comprender cuál es el testimonio de Cristo, porque este versículo entonces quiere decir que Pablo llegó predicando a Cristo. O sea que el testimonio acerca de Cristo era predicar a Cristo, pero consistía en dar testimonio de Él. ¿Qué es dar testimonio de Cristo? Es vivirlo. Predicar no solamente con la boca, sino que es predicar con nuestra vida. Hace tiempo a alguien conocí que le dijeron,
porque esta persona iba predicando de la palabra de Dios. Y le dijeron, pero ¿cómo? Si tú eres esto y esto, ¿cómo? Y la persona dijo, es que no te fijes en mí. Creer a la palabra, pero no está bien así. De acuerdo a Pablo, si yo quiero, hermano, que mi predicación sea poderosa, tenga poder, debo de vivirlo, debe haber un testimonio primeramente en mí. Por eso, aquí dar testimonio no solamente es predicar con la boca, sino con nuestra vida, que otros vean que realmente, amén, realmente en nosotros hay un testimonio, pues, que nosotros testificamos con nuestra vida. Por eso Pablo, él no usó predicación, sino que él usó la palabra testimonio. Porque cuando él entró con los corintios, dice que no se propuso no saber nada, sino solamente el Cristo crucificado. O sea, que en otras palabras, él vivía al Cristo crucificado. Porque no se trata de dar ideas y de palabras. No se trata de comunicar ideas y palabras, sino que con una vida eso tiene poder, eso testifica a Cristo, es un testimonio vivo. Entonces dar testimonio incluye nuestro vivir. No debe ser una simple predicación. Cuando es lo que está diciendo Pablo cuando dice que Cristo ha sido confirmado. Entonces veamos lo que está pasando aquí. Pablo quiso decirles que cuando les predicó de Cristo, él les testificó de Cristo. Y ellos cuando creyeron, ellos recibieron algo sucedió dentro de ellos. Porque ellos recibieron, hermanos, la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Pero Pablo entró con poder en ellos porque él testificaba a Cristo, él vivía a Cristo. Entonces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y la predicamos conforme está en la Biblia, y los que nos oyen, en ellos entra la vida eterna y el Espíritu Santo. Pero muchos no se convierten a Cristo porque no oyen con fe la palabra. Pero si nosotros, hermanos, estamos todo el tiempo oyendo la palabra de Dios con fe, de repente nos vamos a dar cuenta que no somos los mismos, porque va a empezar a haber testimonio de Cristo en nosotros, va a haber una confirmación en nosotros. Por eso nosotros estamos aquí en esta reunión, porque hemos oído la palabra de fe, con fe, tenemos fe, pero hay muchos creyentes que no, aún al estar escuchando, no oyen con fe la palabra. Por eso es la importancia de leer la palabra en nuestros hogares, con los hijos. En nuestro hogar se debe oír la palabra. A mí me sorprende que una personita de 8 años esté oyendo con nosotros. Y me sorprende aún más porque esa personita que está con nosotros, que tiene 8 años, escucha la palabra sin ningún estorbo, sin ningún prejuicio como los grandes, como los adultos. Esta personita recibe la palabra con mansedumbre. ¿Con qué razón Dios dice que seamos como los niños en la malicia? Amén. Y yo sé que hay algo que está pasando en los que escuchamos con fe la palabra. Fíjense que a veces los papás quieren que sus hijos asistan a las reuniones, que canten, que oren, que lean la Biblia. Pero ¿cómo lo van a hacer si en el hogar no se lee la palabra, no se escucha la palabra de Dios? Por eso los hijos se vuelven rebeldes, desobedientes por la imposición de sus padres. Y ¿sabe qué, hermano? Al no escuchar la palabra de Dios en sus casas, muchos de nuestros jóvenes se van a perder en la drogadicción, en la borrachera, en el alcoholismo. Muchos de ellos se van a inclinar al homosexualismo, al lesbianismo. Otros de ellos van a tener parejas mundanos, van a andar en yugo desigual por causa de que en el hogar no se lee la palabra, porque cuando se lee la palabra tiene que hacer un efecto. Hermano, cuando no se lee la palabra en el hogar, no se oye la palabra. Y ahora tenemos, hermano, hoy en esta semana extrañamos, ¿verdad? La palabra que recibimos de Segunda de Corintios en las mañanas, hace falta. Pero ahí están las grabaciones para que nosotros escuchemos y escuchemos con fe, y eso va a producir en ti. Amén. Porque la palabra es poderosa. Primera de Corintios 1:2
Vamos a ir cerrando, dice 1 Corintios 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los corintios eran hermanos problemáticos, eran hermanos carnales, eran hermanos niños en Cristo, pero ¿sabe qué? Eran la iglesia de Dios. Por eso decíamos que no debemos de desilusionar de acuerdo a lo que a veces fallamos, porque nosotros somos fallones, le fallamos a Dios, pecamos contra Dios. Pero aún así, hermano, debemos de recordar que somos la iglesia de Dios, a pesar de que hemos fallado. Nosotros somos la iglesia de Dios santificados en Cristo. Y gracias a que es Él el que nos santifica. Por eso dice que somos llamados santos. Y luego agrega, dice, para que en cualquier lugar, dice, hagamos ruido, que es invocar el nombre del Señor Jesucristo. Aunque seamos carnales y niños en Cristo, eso no nos impide invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que confesemos que Cristo es grande, que es maravilloso. Hermano, invocar es llamar en voz alta a una persona por su nombre, es clamar, decir lo que Él es. Hermano, hemos dicho que somos compañeros en la lucha. Usted tiene debilidades, tiene fallas, hermano, nosotros también. Nosotros ahí estamos invocando el nombre del Señor en la alabanza. Por eso, porque hemos entendido que a pesar de que a veces nos portamos mal, seguimos siendo los santificados en Cristo, seguimos siendo la iglesia de Dios. Por eso estudiamos la otra vez, decíamos que Pablo dijo, diga al débil, fuerte soy. Y por eso es que nos ve usted cantando, que estamos cantando, confesando, invocando el nombre del Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, porque es debido a que Dios nos ha hecho su iglesia. Por eso, hermano, no hay ninguna razón para no invocar el nombre del Señor. Amén. Por eso tenemos que invocar, tenemos que clamar, no debemos estar callados. El ser carnal y niño en Cristo no debe ser una excusa para que declaremos nuestra posesión. Al contrario, tenemos que declarar, tenemos que alabar al Señor y ya no estemos callados, hermano. Por muchas veces sabemos que somos pecadores, nuestras carnalidades, eso a veces nos estorba, pero hermano, ¿para qué esperar? Podemos confesar nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, recuerda que Dios nos sacó de los ídolos mudos y nos trajo a invocar su nombre, a clamar, a adorarle. Donde quiera que estemos, tenemos que alabar el nombre del Señor. Porque para siempre es su misericordia. Porque Él, hermano, nos dio, dice que no nos falta ningún don. Oh, eso es precioso. Eso es maravilloso. Pero te estamos hablando de la salvación de nuestro espíritu, de nuestro inicio como cristiano. Para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. Porque Él quiere que estemos callados, que no alabemos, que no invoquemos el nombre del Señor. Hermano, los mundanos, ellos no están callados en sus fiestas, en sus reuniones. Ellos cantan, ellos gritan, hermano. Oh, hermano, y esos sabemos que están en una condición difícil, pero ¿sabes qué? Tú no te falta ningún don porque recibiste el don de la vida eterna, recibiste el don del Espíritu Santo, tú puedes invocarlo. No podemos estar callados. Debemos de declarar nuestra posición para que no sea nuestra condición. Debemos decir, soy santo para mi Dios. Él me ha hecho santo. Soy un apartado para Dios, soy un separado del mundo para Dios. Por eso tenemos que creerle, porque somos uno con Él, nos hicimos uno con Él, somos un matrimonio con Él. Nos hicimos uno, nos casamos con alguien que es divino, humano. Oh, hermano, eso tiene que levantarnos. A pesar de nuestras carnalidades, como lo dice la fotografía, a pesar de que seamos mundanos, inmaduros, pero tenemos que levantarnos ahí. Pero recuerda que no es para que estemos ahí todo el tiempo siendo carnales. No estamos diciendo de que usted siga haciendo. No, lloremos. Yo le he dicho a muchos hermanos,
tienes debilidades, estás pasando por luchas, llora con el Señor. Dile, Señor, tú sabes. Yo puedo esconderme de mis familiares, de mi esposa, de mis hermanos, pero de ti no puedo esconder. Tú sabes mi posición, más bien, tú sabes mi condición, que soy carnal, soy niño en Cristo. Soy mundano, no he madurado, pero aquí estoy, Señor, y quiero invocarte, quiero decirte que tú eres grande, que tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi Dios y Todopoderoso. Hermanos, si hacemos eso, hay deseo nosotros de anhelar crecer en vida. El Señor ve nuestro corazón y Él opera en nosotros. Él hace su función en nosotros. Él produce el crecimiento en nosotros. Pero si nosotros, hermanos, nos quedamos como los corintios, no hay interés en nosotros en crecer, y Dios dice, te respeto, porque un día nos vamos a ver. Por eso en Eclesiastés Él dice, alégrate, joven, en los días de tu juventud. Anda en la vista de tus, ¿no? ¿Cómo dice? Bueno, anda, pero dice, pero sabe una cosa, que sobre toda cosa Dios te va a juzgar. Amén. Hermano, no esperemos aquel momento. De una vez tenemos que decir, tenemos que levantarnos y decir, Señor, he pecado contra ti. Y hay hermanos que dicen, te pido disculpas. No, dile, perdóname, Señor. Perdona, no, aquí no es disculpa. Perdóname, Señor, perdóname. Te he fallado. Señor, he sido carnal. Tú sabes mi vida, tú conoces mi vida. Pero yo no quiero seguir, porque yo soy santo. Yo soy la iglesia de Dios en Tultitlán. Yo soy la iglesia de Dios en Chimalpa. Yo soy la iglesia de Dios en Burlington. Yo soy la iglesia de Dios en Red Bluff. Yo soy la iglesia de Dios en el que está en el Torreón. Quiero, Señor, Padre Santo, agradarte en todo. Quiero crecer. Oh, Señor, concédeme el crecimiento. Concédeme. Oh, Señor, quiero crecer en ti. Concédeme el crecimiento. Oh, hermano. Te das cuenta que la palabra es maravillosa, pero Dios no se asusta. Él no se asusta con nosotros. Él está ahí. Él siempre está esperando que nosotros nos arrepintamos, nos humillemos y reconozcamos y digamos, Señor, sí, Señor, reconozco mi condición. No quiero seguir siendo así. Por favor, trabaja en mí. Funciona en mí, opera en mí. Produce ese crecimiento en mí. O porque estás siendo regado, porque estás escuchando la palabra, estás escuchando con fe, oyendo con fe la palabra, estás siendo suministrado, y ¿sabes qué? Va a ser irreprensible, no solamente en tu espíritu, sino en tu alma y eventualmente en tu cuerpo. Anhelamos, como dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseamos, busquemos, hermanos, deseamos, declaremos nuestra posición para que sea nuestra condición. No nos falta en ningún don. Tenemos el don de la vida eterna, tenemos el don del Espíritu Santo. Ya no vamos al lago de fuego, ya no caminamos solo, estamos unidos con Él, somos uno con Él, somos un matrimonio con Él, nos casamos con alguien que es divino, humano. Él nos entiende. Bendito sea nuestro Dios. Si tú te deleitaste en esta palabra, sigue orando para que Dios nos siga dando de su palabra. Y declaremos nuestra posición y deseemos esa leche espiritual no adulterada, ese alimento sólido que produce en nosotros crecimiento, porque Dios es el que produce en nosotros crecimiento. Pero déjate regar, que equivale a escucha con fe, oye con fe la palabra. Amén. Señor, gracias, Señor, porque no nos falta ningún don. Porque, Señor, tú lo dices en tu palabra, si creemos en ti, tú nos regalas, Señor, la vida eterna, nos regalas el Espíritu Santo en nosotros y está en nuestro espíritu. Ahora, haznos irreprensibles en nuestra alma también, y también eventualmente en nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.